Hola a todos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro contenido programático, esta vez con la unidad número 2, denominada Evolución de la Ciencia Económica. En esta unidad estudiaremos las diferentes etapas por las cuales fue atravesando la economía desde la antigüedad hasta llegar a la fase actual de la ciencia económica. Así tenemos que, por cuestiones didácticas, la ciencia económica puede ser dividida en cuatro grandes fases. La fase precientífica, que va hasta la escuela fisiocrática, luego la creación científica de la economía, que abarca desde el año 1750 hasta el año 1870 aproximadamente, la tercera fase, que habla de los principios teóricos fundamentales, y una cuarta fase que es la actual de la ciencia económica. En la fase precientífica de la economía, que sería nuestra primera fase, la evolución del pensamiento económico abarca también varios aspectos en la historia de la humanidad que pueden sintetizarse en una subdivisión que sería, primeramente, la antigüedad clásica, que va a partir del año 4000 a 1000 antes de la era cristiana aproximadamente. Y en esa época se sitúan China, Babilonia, Egipto, Mesopotamia y otras civilizaciones en donde la actividad económica era aún embrionaria, con una economía de subsistencia y también de autoconsumo. En esos periodos ya surgen nociones más precisas de la propiedad, de los contratos comerciales, también de los salarios y muchas prácticas económicas existentes ya en la actualidad. Otra subdivisión de la fase precientífica es la que tiene que ver con las contribuciones de la civilización greco-romana. Fue un largo periodo, pero los más importantes logros fueron el estudio que se realizaba acerca de la riqueza, el valor económico y de la moneda. Se emplearon por primera vez las expresiones económica y economía y fue utilizada por Jenofonte en su libro. En la unidad anterior ya habíamos hablado de Jenofonte y en ese libro él utilizó por primera vez la palabra valor y la palabra utilidad. Posteriormente, filósofos como Platón, en su célebre obra La República, formuló también el comunismo utópico, y Aristóteles realizó un análisis sobre la sociedad privada. Aristóteles declaró que la propiedad comunal preconizaba eh, algo un poquito más distinto de lo que hablaba su maestro Platón. Luego, en la Edad Media, allá por los años 500 a 1500 antes de Cristo, se produjo la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476, y allí se inició uno de los periodos más largos de la historia de la humanidad, conocida como Edad Media o sistema feudal. En ese entonces la economía monetaria y también la economía de precios sustituía a, a los trueques directos, consolidándose el sistema salarial y germinando las características de la economía moderna. Se abrió entonces una nueva concepción de vida con el cristianismo
y sus enseñanzas que a partir del año 311 pasaron a difundirse ya por toda Europa. Luego aparecieron los escolásticos en la Edad Media todavía y trajo como consecuencia la reglamentación rigurosa sobre la producción y el consumo. El predominio de la doctrina canónica, como la condenación de los préstamos e intereses y la acumulación de riquezas, trajo como consecuencia el periodo escolástico. Bueno, a partir del siglo XVII nacían los estados nuevos y fuertes y la fase conocida como sistema mercantil o mercantilismo, que sería ya la fase actual que vamos a pasar a hablar ahora. Bueno, el mercantilismo, también conocido como sistema mercantil, fue un sistema de explotación a través del comercio y regulado por el Estado. El mercantilismo implicó una política estatal de nacionalismo económico y giró en torno a una preocupación por la circulación de las mercancías, tanto a lo que hacía referente a metales preciosos y a la creación de balanzas comerciales. El mercantilismo se dividió asimismo en 3 fases. Una primera fase correspondiente a la afluencia de metales preciosos de América a Europa. El mercantilismo se limitaba a prohibir la exportación de la moneda a fin de conservar íntegra la cantidad existente en el país. Luego tenemos una segunda fase que trata sobre la prevalencia de las relaciones bilaterales en el comercio entre países. El mercantilismo, además de impedir la salida de monedas, pretendió positivamente el acrecentamiento de la cantidad existente en el interior. Y luego una tercera y última fase que, ante la imposibilidad de vigilar y controlar cada uno de los contratos, se deseó que el valor de las mercancías exportadas supere al de las mercancías de importación, de donde resultaría un residuo activo que debía después ser pagado en moneda, y a eso se denominó balanza comercial. Luego, nuestro programa de estudio nos pide hablar de la fisiocracia. La fisiocracia, también denominada fisiocratismo, era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por Francois Quesnay en Francia. La fisiocracia afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado, y su doctrina se quedaba resumida en una frase o en una expresión francesa denominada laissez-faire. Posteriormente vamos a estar hablando también de esa frase célebre. En conclusión, podemos decir que la concepción esencial del sistema de los fisiócratas es el orden natural. ¿Y qué es el orden natural para ellos? Es aquel orden establecido por Dios a fin de proporcionar la felicidad a los hombres. Los fisiócratas descubrieron que existen las llamadas leyes naturales. Quesnay, que fue su precursor, decía: lograr el máximo aumento posible de goce con la mayor disminución de gastos es la perfección de la conducta económica.
Eso decía Franco Quesnay. Bueno, ahora vamos a hablar de la famosa frase que utilizaban los fisiócratas, que es la que la frase francesa que dice laissez-faire, laissez-passer. Y esa frase es una expresión, como les dije, de origen francés, que significa dejen hacer, dejen pasar. Era una práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia, especialmente con la libertad individual de elección y también de acción, y forma parte de la creencia de que los gobiernos no deben interferir en la vida de las personas. Vamos a hablar también de la escuela clásica. La escuela clásica analiza la economía desde un punto de vista científico, en forma analítica y sistemática, determinando conexiones entre los fenómenos económicos. Algunas características de la escuela clásica son el utilitarismo, el individualismo y el liberalismo anti-intervencionista. El utilitarismo decía que el individuo actúa por la utilidad personal del bien o servicio. El individualismo para la escuela clásica era el estudio del comportamiento económico del individuo como punto de partida de la investigación, y el liberalismo anti-intervencionista decía que el Estado no debe intervenir en la actividad económica individual. Algunos representantes de la escuela clásica son David Ricardo con su famosa obra Política Económica, Distribución de las Riquezas en las Clases Sociales. Adam Smith también es otro representante de la escuela clásica con su célebre obra El origen y causas de las riquezas de las naciones. Y por último, Thomas Mattau. Ellos son los representantes de la escuela clásica, por lo menos los más conocidos. Y por último, nuestro programa pide también hablar de el marxismo, cuyo principal exponente o precursor fue Carlos Marx. Este fue un ¿cómo les diría? Un precursor del marxismo que lleva luego su nombre, que también elaboró varias obras, pero la más famosa es su obra o su libro El Capital. En esa obra él desarrolló su tesis central, que consiste en deducir científicamente la transición inevitable del capitalismo al socialismo. Carlos Marx afirmaba que el valor de la fuerza de trabajo está determinado, como el caso de cualquier mercadería, por el tiempo de trabajo necesario para su producción y consecuentemente la reproducción de ese artículo en especial. Y tenemos aquí en pantalla que el marxismo, también llamado como socialismo científico, se fundamentaba sobre un profundo análisis económico de la sociedad capitalismo o capitalista por medio del materialismo dialéctico de Hegel. Marx, que es su representante, demostraba la necesidad de las modificaciones históricas en el desarrollo de las formas de organización social como consecuencia de la existencia de las contradicciones en los modelos de producción. Y de los modelos de producción vamos a hablar en la siguiente unidad. Entonces aquí finaliza la unidad número 2.